Muy buenas, ¿qué tal? Está muy bien que os digan algunos vídeos que cómo comprar un inmueble, que cómo se mira el mercado, que cómo se miran los datos, etc. Pero es que por mucho que os diga las cosas, la mejor manera de mostrarlo es con un caso real. Con todo, el planteamiento inicial, la estrategia que se ha seguido, el proceso, la compraventa, la hipoteca, el antes y el después de la reforma, los números, etc. Y sobre esto precisamente os voy a explicar en este vídeo y en otros más adelante, porque si no ya se me haría el vídeo demasiado largo. A ver, os explico. Al poco de empezar con el canal de YouTube, me contactó Borja, uno de los primeros suscriptores al canal. Me dijo que quería comprar una vivienda para vivir o invertir y que si le podía guiar un poco en todo el proceso. Era su primera compra en bienes raíces, aunque ya tiene bastante experiencia invirtiendo en otros activos, sobre todo en acciones, pero con el tema inmobiliario estaba un poco pez, con muchas dudas e inseguridades, y no tenía muy claro ni por dónde empezar. Y aunque no tenía nada de experiencia en aspectos de la compra, como temas legales, hipoteca, etc., lo bueno de Borja es que le encanta el mundo inmobiliario. De hecho, se dedica profesionalmente a la fotografía inmobiliaria y a las visitas virtuales en 3D. Y tenía muchísimas ganas de aprender sobre los aspectos de la compra y finalmente comprar. El caso es que cuando me lo comentó yo no las tenía todas porque parecía más una intermediación. Ya os he explicado en algunos vídeos que me dedico al sector inmobiliario desde hace unos años y que he trabajado de primera mano pues con compradores, vendedores e inversores. Pero aunque he aprendido muchísimas cosas de la intermediación, de la negociación y todo eso, me gusta más la parte más del marketing analítico, de los datos y de los estudios de mercado. Soy de esas raritas a las que les gustan los números, en lo que hay. Pero el chico me cayó bien y decidimos hacer un experimento y colaborar juntos. Así que gracias Borja y a su mujer Natalia por haberme contactado y por lanzaros a la aventura. He disfrutado mucho de todo el proceso, me lo he pasado en grande y bueno, pues me alegro mucho de poderlo compartir con vosotros en YouTube. Os resumo un poco la situación inicial de partida. O mejor, os lo resume Borja. A ver, explícame un poco sobre vuestra situación. A ver, pues básicamente eso, yo estaba invirtiendo en acciones. Bueno, tenemos cierto capital, ¿no? Tenemos un 100%, pongamos. Entonces, yo de ahí sabía que quería reservar parte para la entrada de una casa para la inversión, ¿vale? Para ¿Cuánto, diversificar. cuánto querías reservar para eso? Pues al final ha acabado siendo un 35%, pero lo suficiente para dar una entrada de una casa de entre 100 y 150.000 euros. Ujú. Pues sí, pues más o menos ahí. Entonces yo iba invirtiendo en stocks, según voy ahorrando también, voy metiendo pasta, pero me pongo un límite porque siempre quiero tener, en lo que es en acciones, quiero tener parte fuera, por si acaso da un bajón, poder Ujú. comprar. O sea, nosotros queríamos, o sea, miramos mucho al tema de las viviendas, ¿no? Yo le he dado muchas vueltas. Pues comprar para vivir, comprar una casa ya, esperarnos si tener ahorrado suficiente para comprar una casa donde queremos pasar, o sea, ya vivir ahí, tener hijos, estar bien. Una casa que aquí en Madrid serían a lo mejor 450.000 euros, que es Ujú. una burrada. Sí, sí. Entonces, más o menos tenemos ahorrado dinero como para poder dar la entrada y claro, luego tenemos que pagar la hipoteca, que sería una hipoteca bastante alta, a lo mejor 1.200 más luego los gastos de la comunidad, que son a lo mejor otros 200, 250, que se te sube a lo mejor unos gastos fijos de 1.500. Ujú. Entonces, eso lastraría nuestra capacidad de ahorro mogollón. Y encima nos quedaríamos ya sin un duro para poder invertir. Y a mí me gusta bastante el tema de intentar multiplicar tus ahorros. O sea, Ujú. le dedico bastante tiempo a eso. El 45% lo tengo en acciones, Ujú. en fondos y en fondos de inversión, vamos, en renta variable, que es bastante arriesgado, pero bueno, la cosa está yendo bastante bien. Bueno, porque ya tienes Y experiencia, ¿no? ¿Desde hace cuánto que estás invirtiendo así? sí, pues llevo a lo mejor como 4 o 5 años. Empecé con el Bitcoin en 2017, Ujú. justo cuando estaba arriba del todo. Vale. Esperé a que... Sí, Por cierto, esta entrevista la realizamos justo después de que firmaran Arras y antes de tasar la vivienda, por lo que aún quedaban algunos aspectos pendientes, como los números finales de la hipoteca, la reforma y la decisión final. ¿Con qué suma de dinero
contabas para invertir en inmobiliario? Pues en un principio nos planteamos 40.000 euros, pero empecé a ver que, bueno, que no me importaba gastar un poquito más y que fuera una inversión un poco más segura, que pudiera estar un poco más tranquilo. Así que nos marcamos los 50.000, pues porque, pues eso, porque prefería arriesgar, que fuera un poquito menos arriesgado y comprar un inmueble que estuviese mejor y ya está, era un máximo de 50.000 y ya subir de ahí no me apetecía mucho. Y lo veía complicado, lo estaba viendo, lo veía bastante difícil porque no veía nada que estuviese bien hasta que justo encontramos este inmueble. Recuerdo que al principio tenías un planteamiento de, bueno, máximo 200.000, me dijiste. Máximo 200. Sí. A la casa. La primera vez que hablamos me dijiste, quiero invertir máximo 200.000 en Madrid, pero aún no sé, y no sé si a lo mejor en Madrid o en las afueras, no sé qué, no sé si para vivir, si para invertir. Sí, estaba súper disperso. Yo, claro, decía, ¿dónde en España, en toda España, cuál es la mejor zona para invertir? Estuvimos al final haciendo un estudio de todas las zonas de Madrid, porque además tú también tampoco sabías si comprar a las afueras de Madrid y todo eso. Es complicado porque, claro, tú siempre piensas, hay muchas zonas, está todo lleno de zonas y es que tampoco conozco a nadie en el mundillo que me diga, pues mira, esta zona es la pera, se va a revalorizar y tal. Entonces estás ahí tú solo, tú estás en Barcelona, y por un lado te lo conoces un poco mejor y dices, joder, es que ¿dónde compro? ¿Dónde? Encima cada barrio tiene sus... Dentro de un barrio hay una calle que está muy buena, otra que no tan buena. Es complicadísimo, hay muchísimo donde mirar y poco tiempo. También tenías como esas dudas de, es que no sé si comprar para vivir, comprar para invertir, necesito también un poco de guía en esto, porque es que yo tengo mi pareja, tenemos una niña pequeña recién nacida. Ya, pues he estado esos 10 meses que tú dices, incluso un poco más, dándole vueltas a la cabeza. Debería comprar para... Venga, va, voy a dejarlo, voy a comprar para vivir y ya está, me olvido de todo. Me acuerdo cuando se te fue la olla y dijiste, compro por 300.000, aunque sea. Sí. Y se lo decía a mi mujer y mi mujer prefería comprar para vivir casi antes que para invertir. Y ella, sí, tal, bien, no sé qué. Y al día siguiente le decía, no, he pensado que mejor que no, que para invertir en una casa pequeña. Y ya, me cago, no me digas nada más, mira, hasta que no lo tengas súper claro, no me hables del tema. Y bueno, pues o sea, al final sí que conseguí tomar la decisión de comprar para invertir y bueno. Y ahora yo creo que es perfecto, si sale todo esto bien, voy a tener la cartera diversificada, ahí más o menos al 50%, y voy a tener perfecto. Y ya voy a tener una base sólida para poco a poco ir aumentando capital y patrimonio. Y este es el aspecto que tenía el inmueble justo cuando lo compró. De buenas a primeras podéis pensar que el piso es un desastre y que ni hartos de vino lo compraríais. Vale, eso es lo que pensarían muchos. Tanto estas fotografías como la visita virtual del antes y del después que veréis luego, las ha hecho Borja. Como ya os he dicho, es a lo que se dedica profesionalmente, trabajando para empresas grandes, y en la descripción del vídeo os he dejado un link por si queréis ver lo que hace. Lo veía bastante difícil porque no veía nada que estuviese bien hasta que justo encontramos este inmueble que fue algo, lo cuento ya que estoy, casi, bueno, no fortuito porque llevábamos mucho tiempo buscándolo, pero esto ocurrió ¿qué fue? Un sábado, bueno, no, un viernes por la noche, a las 8 de la noche me llegó pues, la alerta al móvil, pues eso, pues, los pisos, las alertas que tenía. Nuevo piso en Idealista, tal. Lo pinché y vi que eran 115.000, 3 habitaciones, estaban en una buena zona. Me salían así de primeras los números súper bien, aunque así mentalmente. Y le llamé al tío, el tío tenía, bueno, a la inmobiliaria, tenía las llamadas desviadas desde la inmobiliaria a su teléfono móvil y me cogía desde casa, oye, ¿qué quieres? Que es tarde, hemos cerrado, llámame mañana. Llamé al día siguiente y creía que había sido el primero en verlo, pero por lo visto, según él, había otra persona que lo vio antes, que luego posteriormente le hizo una oferta por el full price, ¿no? Por los 115.000. Pero bueno, yo pillé la primera visita que tenía y que fue el lunes. El lunes me fui a Pamplona a hacer unas fotos, volví
y a las 7 y pico de la tarde, que era el juego que tenía yo, fui a ver el piso después de ver las fotos. Y ahí ya vi que estaba todo bien, que no tenía nada raro. Hice la oferta de 100, bajé poquito porque ya estaba bastante barato. Le tanteé los 105.000, me dijo que 105.000 no le iban a coger. Le dije que, bueno, vale, pues que estaba dispuesto a hacer 110.000. Luego, pensándolo bien, pensé que a lo mejor 108.000 le tenía que haber metido o algo así. Pero bueno, me vinieron con una contraoferta de 113 y acabó en 112.000. Así que eso, fue todo así, fue bastante rápido. Ha sido una posibilidad que se nos ha planteado ahí que no hemos sabido aprovechar. Ha sido lo que yo muchas veces digo en mis vídeos, que las oportunidades siempre están. Simplemente tienes que ser capaz, o sea, tienes que tener la capacidad de poderlas ver, porque esto seguramente si hubieses visto este inmueble al principio de todo, es posible que no lo hubieses comprado. Claro, no lo hubiera sabido ver, hubiera tenido mis dudas. ¿Habrá algo mejor? ¿No? ¿Habrá algo que no? Pero claro, después de 10 meses buscando ya sabes que no... Ya sabes lo que ver hay. algo mejor, sí, porque es que ya me estaba desesperando, ¿eh? Entonces, pues eso es. Yo creo que vamos a ofrecer una casa que esté guay, esté bien. Que va a ser competitiva. Con lo que veo, lo que se ve por la zona, va a estar mejor. Por lo menos va a estar mejor. Al final, pues se ha comprado aquí cerquita, a 15 minutos andando, que lo podemos ir a ver enseguida en el barrio, que conocemos un poco a la gente ya. Y genial, por ese sentido, genial. ¿Tú te sientes seguro con la inversión? Yo también era una cosa que planteábamos, que era comprar para que un sitio donde a lo mejor pudiéramos vivir también, ¿no? Y sí, de hecho nos lo hemos estado planteando varias veces, en plan, joder, nos vamos allí, pero es que tiene sus contras, ¿no? Con donde vivimos está muy bien por unas cosas, allí está bien por otras, pero bueno, casi nos vamos a quedar aquí. Pero sí podríamos irnos, la zona está bien, es una zona, hay mucha gente mayor y hay luego también mucha gente joven con niños. Pues ideal. Está lleno de parquecitos, todo muy verde, lleno de árboles. Y eso es una zona bastante segura. ¿Cuál es el inquilino ideal, crees tú, para ese piso? Pues yo creo que una familia con uno o dos niños, una pareja así con uno de los niños se pueden quedar allá a vivir bastante tiempo. Sí. Es que eso es lo bueno, que el piso que habéis comprado realmente es un piso estándar. Sí, para familias. Exacto. Entonces, para eso siempre hay demanda. Sí, porque otra idea era a lo mejor comprar uno más pequeñito que era podía salir más rentable, pero es que al final no, al final te sale un poco más barato y el alquiler iba a ir a menos también. Pues un piso por eso, para una pareja que sin hijos, un estudio o algo así. Bueno, al final hemos conseguido a buen precio. ¿Sí? Vamos a comprar un piso, vamos a darle a una pareja o a una familia un hogar donde vivir. Van a estar ahí, a mí me gusta que estén cómodos y dejarle la casa guay, es nuestra casa. Y cuéntame, ¿a qué os dedicáis? Yo soy fotógrafo. Hago de todo, lo que pasa es que justo el cliente más grande que tengo, por así decirlo, es inmobiliaria. Entonces también nos hemos metido en hacer en los tours virtuales y bueno, tengo así algunos clientes de inmobiliaria y tour virtual y luego hago otro tipo de fotos, eventos y estas historias. Lo que pasa es que claro, con el COVID lo que ha tirado para adelante ha sido lo de la inmobiliaria y lo demás se ha quedado un poco descolgado. Y nada, con esto llevo unos 4 años, pero antes de eso nosotros, por ejemplo, estuvimos viviendo en Londres 6 años, entre 5 y 6 años, y pues eso, ahí trabajaba en la hostelería. Trabajaba como assistant manager. Bueno, acabé trabajando de assistant manager en una compañía así grande de catering. Y Natalia era profe allí, pero de sustituciones, hacía sustituciones. Entonces era un trabajo que llamaban por la mañana y vente a este colegio. Y tenía que ir esa mañana a un colegio. Vente a este otro colegio. Antes de esto había trabajado también en hostelería, en el Pret a Manger, no sé si lo conocerás. Y eso, pues allí nos iba bastante bien, pero bueno, decidimos volvernos aquí. Allí tenía un cliente de fotografía que bueno, me pedía trabajillos de vez en cuando y decidí
dejarlo todo allí, venir a España, alquilarme un estudio de fotos y empezar empezar en el negocio de la fotografía. Y ella pues vino aquí lo mismo. Pues, trabajaba de profe en algunas academias, profesora de inglés y tal, y ahora sí que es interina, lleva 3 años de interina en distintos colegios, como profe de dibujo e inglés, y yo en la fotografía. O sea que no es que llevemos la típica vida ideal de desde los 20 años, pues terminas la carrera, empiezas a trabajar, a ahorrar y tal, y no es que hayamos hecho eso. También nos dedicamos mucho a viajar. Con los ahorros que hacíamos allí en Londres, pues nos usamos para viajar, no éramos tan frugales como ahora. Y por cierto, una cosa, al final lo de la hipoteca que has decidido. Nada. Y joder, es que no tengo tiempo para centrarme un poco en eso. No he hecho números, pero yo creo que la vez es fija y voy a empezar a probar ahí con bancos, a ver qué me van diciendo. ¿Por qué fija? ¿Por qué fija? Pues para tener la seguridad ahí de que no va a cambiar, no van a cambiar los tipos. No quiero arriesgar no quiero tener que andar mirando todos los días el Euribor, a ver si ha subido, a ver si no quiero amortizar tampoco. Quiero tener ahí un préstamo del banco a 30 años y olvidarme. No, que está bien, porque es que esto es una cosa clave que yo quiero después meter en el vídeo, porque después habrá mucha gente que pensará, hostia, pues ¿por qué no ha elegido variable? O ¿por qué no ha elegido un tipo más bajo? ¿Por qué no? ¿Sabes? Cosas así. Sí. Pero está bien porque es dentro del plan financiero que tú tienes, ¿sabes? De tu estrategia de inversión, pues tú diversificas bastante. Tienes tu propia empresa, bueno, tienes criptomonedas, estás invirtiendo en bolsa. Entonces, para ti el invertir en bienes raíces es más para una estabilidad, no tanto para pues, buscar la rentabilidad rápida, sino es más ir paso a paso y para ir estabilizando todo lo que tú haces ahí fuera, pues que se te vaya estabilizando con los bienes raíces. Claro, eso es. Ahora se trata que con lo de la hipoteca tú intentes poner el mínimo posible de entrada, ¿vale? Que la entrada aquí, o sea, de lo que se trata es que intentes hacer la inversión mínima posible, que en la inversión contamos la entrada del piso, los gastos que puedan derivarse de la compra y obviamente los gastos de la reforma. ¿Vale? Entonces, estas 3 cosas tienes que intentar que sean lo mínimo posible, ¿vale? Sí. Dentro de lo que después, pero lo que sí que tienes que tener en cuenta es que contra más entrada de piso pongas, más baja será la cuota de la hipoteca. Más cash flow voy a tener, sí. Exacto. Y entonces, contra menos entrada pongas, más alta será la cuota, con lo cual el flujo de caja será más bajo, ¿vale? Entonces se tiene que llegar a un nivel de estabilidad. Pero para ser un piso que es segunda planta real, con ascensor, que la comunidad está bien y que encima tiene balcón y tiene 3 habitaciones y las 3 habitaciones están bastante bien. Y va a estar reformado bien. Y va a estar reformado bien. Lo están poniendo por 750, sí. Es que a mí 750 es lo que más, lo que tiene más lógica. Sí. Mirando lo que estuvimos mirando de los números de la zona de alquiler, la cuestión es que salen los números. Sí, eso es lo que yo siempre he pensado. Digo, sale bastante bien, prefiero tener el dinero ahí, diversificado, antes que tenerlo en acciones, pues porque así las acciones van para abajo o eso va como un crucero, va haciendo pasta. Muy bien, muy bien. Y si pasa algo si hay crisis inmobiliaria o lo que sea, pues mira, tengo las acciones por otro lado. Y si cae todo, pues cae todo, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? No, lo que haré será comprar más acciones y ya está. Así que bueno, prefiero esto a tenerlo todo ahí en una casa súper chula y no tener capacidad de ahorro. Así seguimos teniendo una capacidad buena de ahorro, porque es que pagamos bastante poco.
somos bastante frugales, o sea, vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Pagamos bastante poco de todo y podemos seguir ahorrando. Es que eso es clave, ¿eh?, para hacer capital. Sí, y la idea es en un futuro pues estar en una buena posición y no andar teniendo que preocuparnos por el dinero. La entrevista dura bastante más y hablamos sobre temas muy interesantes de la compra, sobre su estrategia de inversión en general, sobre temas de emprendimiento, etc. Si queréis que os la comparta y os comparta también otros vídeos sobre el antes y el después de la reforma, los números y fórmulas que utilizamos, el estudio de mercado y las estrategias que realizamos, etc., pues decídmelo en los comentarios o dadle un like. Camino a Madrid, me hace mucha ilusión ver el piso de Borja. Y este es el resultado final. Finalmente decidieron ponerlo en alquiler y a un precio muy competitivo por varias razones. Al final él decidió alquilarlo por varios motivos a una pareja que realmente lo necesitaba porque había perdido otro inmueble, pero es que aún así le salían los números, porque ya procuramos desde el principio que todo cuadrara.
lo alquilé incluso antes de que los paletas recogieran todos sus bártulos y no tuvo la necesidad de anunciarlo. El inmueble está ubicado en Madrid ciudad, a 10 minutos andando de su propia casa y a 30 minutos en transporte público del mismo centro de Madrid, en una zona residencial muy tranquila y con mucha zona verde. Es una segunda planta real con ascensor y, como veis, tiene 3 habitaciones y un balcón bastante amplio. Han acabado aportando al mercado y a sus inquilinos un inmueble de gran valor a un precio muy competitivo y sin especulaciones. Siempre os lo digo y no me cansaré nunca de repetirlo. Es muy importante comprar una vivienda analizando mucho el mercado y haciendo números desde el principio, y no dejarse llevar por la parte emocional. Echadle un ojo a su trabajo en el link que os he dejado en la descripción, es muy interesante. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.